Hola, ¿cómo están? Soy Paola Pérez. Varias leyes polémicas se están aprobando en el Ecuador. ¿Será que el presidente Daniel Noboa está sacrificando los derechos sociales de su propia población para priorizar la deuda externa y hasta beneficiar a los lobbies mineros? Hoy vamos a analizar todos estos escenarios. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves. Ecuador, una reforma que está generando una asfixia territorial. ¿De qué va esta ley? Vamos a desplegar nuestro mapa mundo, identificar a la República del Ecuador. Vemos ahí con los colores de su bandera, pero también cómo quedó esa votación al interior de esta Asamblea Nacional. Decide llevar adelante una reforma que redefine las prioridades de gasto para gobiernos locales y provinciales. Una ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y descentralización. ¿Para qué? Hablan de sostenibilidad, eficiencia de gasto, de gobiernos autónomos descentralizados y que ha sido aprobada por esa cantidad de votos. 77 a favor, 71 en contra y 2 abstenciones. Esta normativa, que ya es ley, que fue un proyecto presentado por el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, bajo el carácter de economía urgente. La normativa obliga a los gobiernos locales y provinciales a destinar, escúchese bien, el 70% de su presupuesto a inversión y obras de infraestructura y el 30% restante se asignaría a gastos corrientes. Su aplicación será progresiva, el cumplimiento exigido será de al menos 65% en inversión y 35% en gasto a partir de junio del 2026. La próxima gestión, lo que es el 2027, el porcentaje se elevaría a un 68% y 32% de gasto alcanzado en ese 70% definitivo a partir del 2028. La ley excluye de esta categoría obra pública local, programas sociales, gestión de riesgos, lo que según alcaldes y prefectos pone en riesgo el proyecto de ayuda a la niñez, adultos mayores o víctimas de violencia. Esto además tiene que ver con una asignación por recaudación de impuestos que baja de un 21% a tan solo el 15%. Los ingresos por la renta petrolera que reciben los gobiernos locales se van a reducir también a la mitad. Pasarán de un 10% a tan solo un 5%. ¿Qué representa esta ley? ¿Por qué se aprueba este tipo de normativas? Hoy vamos a analizar estos escenarios en lectura geopolítica, hoy en el mapa de Telesur. Nos acompaña para analizar estos escenarios desde Ecuador la doctora Ivonne Telles, experta en política internacional. Doctora, qué gusto tenerla en el mapa de Telesur. Bienvenida. Gracias, Paola. Encantada de estar aquí. Doctora, apelando también a su perfil, queremos saber si esta ley, como se conoce de asfixia territorial, tiene que ver con una imposición del Fondo Monetario Internacional o a qué interés realmente responde esta normativa. Bueno, a ver, sabemos que el Ecuador ha mantenido programas con el FMI y estas incluyen metas y esto pues se ha incentivado en este gobierno, ¿no? De consolidación fiscal, de eficiencia del gasto, sobre todo, y la sostenibilidad de deuda. Ahora, el problema es que dentro de este contexto, estas reglas rígidas de gasto, incentivos a esta inversión que es ejecutable, suele alinearse con el tema del gasto corriente, con el control del gasto corriente dentro del Estado. Se supone que una mejora en la ejecución presupuestaria y una señal de disciplina a los mercados. El problema es que estas medidas se insertan en una lógica de disciplina fiscal estructural que a la final termina siendo compatible con, por ejemplo, tratar de brindarle incentivos a los inversionistas. Ahora, tenemos nosotros muchos intereses en juego acá, ¿no? Primero, la meta del Estado y del gobierno en este momento de estar dando señales positivas a los mercados, a las calificadoras de riesgo, y creo que también hay que mencionar acá de una manera muy, muy latente el tema de la competencia por el capital extractivo. Estamos hablando de minería, estamos hablando de energía, estamos hablando de petróleo. Entonces, estas reglas que acaban de aprobarse en la Asamblea es un mecanismo de coordinación fiscal sumamente fuerte, pero encaja en un Estado cuya orientación actual es atraer inversión, estabilizar cuentas
y tratar de priorizar la infraestructura productiva. El problema es que esta disciplina fiscal lo que hace es recentralizar el poder financiero. Hay un contexto afuera de capital, de competencia por el capital extractivo, y esto sí o sí va a derivar en el desfinanciamiento, de toda la inversión social en el país, que ya de por sí atraviesa una crisis multidimensional. Tenemos crisis económica, de seguridad, de salud, y todo esto es simultáneo. Entonces, el problema es cómo esto tiene efectos directos, obviamente, en los programas sociales locales, en todos los servicios básicos que se brindan, y sobre todo en la operación de los GATS de manera cotidiana. Entonces, ¿esto en qué redunda? En que se limite la cobertura del programa social, en que haya posible también desvinculación de personal, que se retrase el mantenimiento de los servicios básicos. Y obviamente esto, si lo hacemos, si desagregamos por cada ámbito, vamos a encontrar un enorme deterioro de lo que significa el Estado en función de los servicios y los compromisos que ya tiene con la ciudadanía. Este es el núcleo central del debate. Ahora, cuando usted nos explica el impacto que va a tener este desfinanciamiento, ¿no? Una política que además hasta cierta parte podría verse interesante cuando hablamos de inversión extranjera, cuando hablamos de impacto en algunos sectores, pero estos recursos no se están distribuyendo entre la población. Este no es parte del plan, no forma parte de la ley. Entonces, para poder diferenciar lo que hacen también otras naciones en América Latina, garantizan inversión extranjera, pero redistribuyen estos recursos entre su población. El Ecuador no lo ha planteado así, no está establecido así en esta ley de asfixia territorial. La gran pregunta entonces aquí sobre esta mesa en lectura geopolítica, ¿qué modelo económico de desarrollo tiene entonces en la actualidad el Ecuador? Correcto. Creo que en este caso es absolutamente plausible y claro que estamos en un modelo absolutamente neoliberal, extractivo totalmente. Acaba de aprobarse también en un segundo debate una ley minera que tiene efectos para quienes están digamos, estamos en los ámbitos de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de los derechos de la naturaleza, de los pueblos indígenas, raizales de igual manera, y en general en todo el tema de esa progresión en función de la consecución y la conquista de la garantía de estos derechos, tiene pues un impacto totalmente regresivo. ¿Por qué? Porque el modelo que se adopta es un modelo, primero, que cambia totalmente con el modelo establecido en la Constitución. Segundo, es un modelo regresivo en todo lo que tiene que ver, porque es un modelo netamente orientado a una disciplina y una recentralización fiscal, pero es una recentralización condicionada. Entonces, claro, estamos hablando de un modelo productivo que está con el único objetivo de una inserción internacional primaria exportadora. Se entra dentro del modelo de competencia regional por capital e inversión, sobre todo minera y energética, como lo había mencionado, y tratar de mejorar los sistemas de exportación. Entonces, obviamente es un modelo de extractivismo estratégico, y esto deja de lado, porque no se está haciendo de manera, digamos, ni paralela ni una construcción conjunta. Lo que hace es simplemente quitarle el piso, podríamos decirlo, a todo lo que implica la inversión social territorial. El problema, además de esto que estamos viendo, es que gran parte de la crisis multidimensional, si no toda, está, y me refiero a la que atraviesa el Ecuador, está asentada sobre la necesidad de la reorientación de la inversión social y la inversión en desarrollo, precisamente para poder superarla. Entonces, lo que estamos haciendo acá simplemente es tratar de hacer una estabilización de cuentas, aparentemente, con una reorganización que no responde a las necesidades locales, a las necesidades de cada uno de los GATS, que los iguala cuando son totalmente distintos, y además de esto, lógicamente, que termina dejando sin piso a lo que necesita ser realmente reforzado para desde ahí abordar esta crisis multidimensional.
Y sobre todo tomando en cuenta que pareciera un efecto dominó en nuestra región de América Latina. ¿Qué representarán estos pasos? Me gustaría profundizar este aspecto o este escenario con usted al regreso de la pausa, no sin antes compartir nuestra escala. En la escala del mapa de Telesur vamos a compartirles esta caricatura. Es una caricatura política, una denuncia de la desproporción en la distribución presupuestaria y también su grave impacto en la inversión social del país. La obra marcada con esta cifra, 70-30, critica cómo las nuevas normativas afectan de manera directa a los gobiernos autónomos descentralizados, exponiendo el empobrecimiento del desarrollo local. Acompañado también de los ciudadanos, ahí lo ven, atados para no poder llevar adelante la toma de decisiones. Sin inversión social, eso es lo que se ha aprobado en la Asamblea del Ecuador. A eso apunta este modelo neoliberal que traza nuevamente la hoja de ruta, no solamente en el Ecuador, sino que puede convertirse en un efecto dominó en el resto de la región. ¿Bajo qué antecedentes y sobre todo bajo qué estrategia? De esto hablamos al volver. Vamos a sumar también otro elemento para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí es, por un lado, la Asamblea Legislativa del Ecuador y, por otro lado, la Asamblea de la Argentina. Hay que decir que en el Ecuador la Asamblea aprobó con 77 votos a favor y 70 en contra, dando luz verde a esta ley impulsada por el gobierno de Daniel Noboa, que busca fomentar las inversiones del sector minero. En el texto también permitirá la extracción de material rocoso en áreas de las famosas Islas Galápagos, un santuario natural y joya turística de ese país, en zonas que están además fuera del área considerada como parque nacional. El archipiélago es un patrimonio natural de la humanidad y tiene flora y fauna únicas en el mundo. Y del otro lado, la Argentina, con una reforma que delega en las provincias la facultad de qué áreas proteger, ha reunido 40 votos a favor y la última palabra la tiene la Cámara de Diputados. Es decir, esta ley en la Argentina tan solo tiene media sanción. Todo puede cambiar o revertirse cuando quizás la próxima semana se convoque una sesión para tratarla. Pero, ¿qué de común tienen estas leyes? ¿Por qué enfocamos Ecuador, la Argentina, cuando además en esta ecuación yo sumaría también al Perú, otra de las naciones que trabaja en una normativa para seguir beneficiando a los lobbies mineros? Doctora Ivonne, ¿es casual que el Ecuador tenga una ley como esta, que la Argentina esté tratando una ley, si bien tiene otro nombre, glaciares, pero tiene el mismo objetivo, así como el Perú, beneficiar a los lobbies mineros? ¿Qué representa esto en lectura geopolítica? Bien, América Latina estamos ocupando nuevamente un lugar central en el mundo como proveedores de materias primas. Pero ahora se cambia, entonces ya no hablamos de materia prima, hablamos de minerales, de tierras raras, para la extracción verde, para la transición energética. Esto simplemente es extractivismo versión 2.0, ¿no? Es decir, tecnológicamente hay mayor sofisticación, pero estructuralmente seguimos en las mismas lógicas coloniales antiguas, es decir, exportación de recurso, bajo valor agregado local y la altísima dependencia de los mercados externos. Adicionalmente, tenemos que considerar que aunque hay una similitud en estos, por ejemplo, en estos países mencionados respecto a las medidas, de todas maneras hay una competencia regional por atraer capital. Entonces, esto obviamente, ¿qué hace? Que los estados tengan que hacer justamente este tipo de reformas para poder dar mayor estabilidad jurídica, mayor incentivo fiscal a los inversionistas para tratar de que las concesiones se den mucho más rápidas. El problema es que sabemos que todo esto no se equilibra
o no se está equilibrando ni con los estándares ambientales ni con los estándares sociales que ya están establecidos incluso, como en el caso ecuatoriano, en marcos constitucionales. Entonces, claro, este es simplemente una nueva forma de extractivismo y esto afecta la autonomía, la soberanía de los estados, los derechos de las comunidades que han sido de luchas de larga data, los conflictos socioambientales que siguen manifestándose y esta relación centro-territorio. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos, por un lado, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, debilitando todo el modelo de desarrollo fiscal territorial y de desarrollo social, ¿verdad? Territorial. Pero simultáneamente, a renglón seguido estamos fortaleciendo todo el modelo extractivo. Entonces, obviamente, el equilibrio se rompe y se altera profundamente. Entonces, el problema es que ya no estamos hablando de transiciones o nuevos modelos en donde los estados como los nuestros tienen un margen de maniobra. Al contrario, es una inserción internacional no soberana, digo yo, no tiene valor agregado. Volvemos a consolidar ese modelo primario exportador, simplemente con mayor tecnología y sofisticación, pero con una profunda afectación a nuestras mayores necesidades, es decir, al marco del desarrollo social y, por supuesto, a toda la estabilidad digamos, ambiental que requieren los estados y qué es lo que se ha tratado de recuperar. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es volver a recuperar esos modelos que no dieron su fruto en su momento y simplemente cambiamos porque hay una carrera de las grandes potencias en este momento por el control de las tierras raras, de los minerales y de todo todo esto que permite esta famosa transición energética. No digo famosa en el sentido peyorativo, sino simplemente en estos nuevos modelos que nos está demandando la coyuntura. Y esto, además, cuando la doctora Ivonne Telles habla de un impacto de una crisis multidimensional, también se refiere a lo político. Me gustaría analizar también este otro escenario para poder entender qué está pasando dentro de esta estructura gubernamental, apuntando al Ecuador y quizás a otras naciones en la región. Vamos a revisar nuestra leyenda. Recientemente salía a la luz una declaración que se realizó en la Fiscalía de Zaragoza, en España, la declaración de Wilmer Chavarría, alias El Pipo. Este es un extracto pequeño que generó revuelo político en el Ecuador. Ya van a ver por qué. Wilmer Chavarría, alias El Pipo, ha negado responsabilidad en el asesinato de Fernando Villavicencio, el ex candidato a la presidencia del Ecuador, y acusó directamente al presidente Daniel Noboa de estar detrás de este crimen. Doctora Ivonne Telles, estamos frente a una declaración bastante peligrosa, con un riesgo que además recae en la investidura de un presidente de Estado. ¿Qué revela esto, sobre todo cuando hablamos de los nexos del narcotráfico en el Pacífico? ¿Es el Ecuador un narcoestado hoy en día? A ver, creo que en efecto estamos en un terreno muy peligroso porque hay varias consideraciones acá. Por un lado, nosotros hemos visto desde hace un buen tiempo que hay un posible vínculo entre las empresas del ahora presidente y de sus familiares con el narcotráfico. Obviamente esto es negado, pero hemos visto los cargamentos que han llegado, por ejemplo, cargados con bananos, con droga y una serie de cosas que pues hablan por sí solas. Más allá de que hubiera o no hubiera conocimiento, en efecto hay toda una cadena dentro de la cadena logística, desde la producción, el empaque, la distribución, la exportación. Hay una serie de cosas que permitirían, y esto también tiene que hablar de complicidades, por ejemplo, en el marco regulatorio. Me refiero de quienes tienen que ejercer la supervisión, qué es lo que sale, por ejemplo, del Ecuador. Entonces, parecería que sí hay una serie digamos, de blancos importantísimos en donde
se permitiría claramente y con pleno conocimiento que esto suceda. Ahora, calificar al Estado como narcoestado, yo creo que es plausible en el sentido no necesariamente del gobierno de turno específicamente, sino hablo de cómo el narcotráfico permeó absolutamente todas las estructuras estatales, tanto así que está presente en todas las estructuras de poder en este caso, y por supuesto el poder económico, que es lo que lo motiva. Entonces yo creería que se puede catalogar así un Estado cuando se demuestra que el Estado termina siendo incapaz de hacerle frente a esta narcocriminalidad y a esta narcoeconomía, porque el problema no solamente es lo que se refleja en cuanto a índices de seguridad, sino cómo se permea el Estado totalmente a través de las estructuras financieras del narcotráfico. Y tercero, yo creo que, bueno, obviamente esto es, hablo de las declaraciones, son declaraciones que tienen que ser tomadas con muchísima seriedad, que se dan en el marco de un proceso que esperamos sea lo más transparente posible y brinde todas las garantías del caso, que es un proceso que se da fuera del Ecuador, y esto tendrá mucho también, y eso está en las declaraciones precisamente del PIPOC. ¿Por qué puede hacer las declaraciones estando fuera de territorio? O sea, es bastante claro que su seguridad estaría comprometida. Ahora, creería que en este marco, pues las investigaciones tienen que finalizarse. O sea, por más de que podemos hablar de que digamos, las altas dignidades de los estados tengan inmunidad, en este tipo de situaciones sí es necesario llegar a una investigación exhaustiva que logre demostrar realmente qué fue lo que sucedió. Pero creo que hay que tomarlas con muchísima cautela, prudencia sí, pero también con muchísima seriedad, porque creo que a ese nivel pues difícilmente podríamos estar hablando de especulaciones. Yo creo que hay que tomarlas con ese rigor. Para finalizar, me gustaría poder conocer por parte de usted si esto ha implosionado o implosionará también a la cúpula política del Ecuador. Y no solamente me refiero a quienes hoy están gobernando. Creería que en esa medida pues habría que ver lógicamente cuál es el alcance de la evidencia. Esto es evidentemente es una prueba testimonial y como tal opera dentro del proceso judicial y tiene que ser tenida en cuenta. Y creería que en esa misma lógica, en una estructura de poder, difícilmente se actúa solo. Entonces, probablemente encontraríamos un repliegue amplio en cuestión de toda la estructura de poder, más allá, y coincido plenamente, de que sea únicamente las personas que en este momento están ostentando el poder. Pero sabemos que estas estructuras, y hablando de un caso como un magnicidio, en donde hay una serie de elementos que tienen que ser concomitantes para que pueda llevarse a cabo semejante atrocidad, tienen que coordinarse. O sea, no se actúa de manera sola. Es como pasa en los crímenes internacionales. Es exactamente en la misma lógica. Se tiene que hacer un uso y tiene que haber un control del poder. Y el control del poder no solamente está en manos de una sola persona. Entonces, probablemente encontremos un repliegue. Una balanza que se mide así. Lo hemos visto desde intereses políticos, pero también económicos, en detrimento de la propia población ecuatoriana y quizás también argentina y peruana en medio también de esta disputa con estas normativas que están también en debate para su aprobación. Quiero agradecer como siempre a la doctora Ivonne Tellez por habernos acompañado hoy con su valioso análisis. Finaliza el mapa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. Ecuador, asfixia territorial. Hablemos de este plan. El gobierno del Ecuador lleva adelante una asfixia territorial. Le quitan el presupuesto a la salud y también a la educación, así como el desarrollo de infraestructura. Hablamos de inversión pública para cumplir los objetivos del Fondo Monetario Internacional, golpeando el bienestar social ante una crisis multidimensional, pero sin precedentes. 2. Lobby minero. Países como Ecuador, Perú están aprobando leyes para beneficiar a estos lobbies mineros. Argentina va por ese camino. Obtuvo media sanción en el Senado y debe aún pasar por diputados. Detrás de estas medidas, más allá del impacto al medio ambiente, inclusive a patrimonios de biodiversidad protegidos, está el beneficio de estas grandes transnacionales y perpetuar con esto ese modelo neoliberal extractivista
que llevan adelante estos países. 3. Narcoestado. La acusación de alias El Pipo, un narcotraficante que además apunta directamente al presidente Daniel Noboa sobre el asesinato del ex candidato a la presidencia del Ecuador, Villavicencio. Desnuda esos nexos con esta red de narcotráfico en el Pacífico, determinando a gran escala lo que hoy Ecuador se ha convertido en un narcoestado, un país además aliado a Estados Unidos y al sionismo. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.